Aló. Bueno, refresh completado. Le voy a pedir, por favor, que vayan subiendo al escenario. Recién se habló un poco sobre el largo camino de llevar nuestro Bermuda al mundo, así que sobre eso vamos a conversar un poquito con Juan Andrés Marichal de Bermú Flores. Por favor, adelante, un aplauso para él. Y Agustín Camps de La Fuerza. Donde ustedes quieran, donde siéntense como si fuese su casa, chiquilines. Bueno, bienvenidos los dos. Gracias. Bueno, no sé, ustedes son como la parte... imagino que cualquiera, tanto de La Fuerza como Flores, puede decir, bueno, la parte más seria, muchachos. Vamos a buscar la parte seria. Sí, bueno, eso también. Si está la parte seria, imagínense lo que es la otra. Pero bueno, esta es definitivamente la parte seria. Bueno, todos nos hemos visto también en cantidades de conversaciones preguntándonos, bueno, cómo hacer para llegar a otros mercados. En el caso de Argentina es un país con un mercado muy grande, el nuestro no tanto. No hace muchos meses atrás a Álvaro le hicieron esta misma pregunta en Chile, en clase maestra, tuvo uno de sus highlights. Ya diría que es casi regionalmente conocido por ese chiste, porque cuando le preguntaron eso, él respondió, bueno, yo vengo de un país donde somos 3 millones de habitantes y 12 millones de cabezas de ganado. Es decir, hay 4 vacas por habitante. Hay 2 alternativas. O le enseñamos a tomar vermú a las vacas o miramos hacia afuera y creímos que, bueno, que lo segundo era un poco menos difícil de hacer y por ahí fuimos. Pero bueno, lo cierto es que todos tenemos dentro de ese interés de llevar desde lo local a lo universal nuestros productos hacia afuera. Bueno, es un camino que ustedes dos ya han recorrido más en carne propia, así que tal vez lo primero sea el por qué, ¿no? Hola. Bueno, bienvenidos a todos. Nosotros desde Bermú Flores, siempre desde el inicio, un poco por lo que decía Salva, o le enseñábamos a tomar vermú a las vacas o salíamos afuera, sentíamos que el producto... También con Rosa Negra, que fue la primera marca que lanzamos juntos, eran productos que tenían que estar en las vitrinas y en los bares del mundo. Ese camino fue algo que nos planteamos desde un principio y bueno, obviamente yo soy Marichal, de la bodega Marichal, veníamos ya recorriendo un camino con la exportación, en donde fuimos de alguna manera generando contactos y empezamos a darlo a probar inmediatamente después que salió, que fue justo antes de la pandemia. El 7 de marzo de 2020 yo estaba en Santiago de Chile en una degustación con un grupo de distribuidores de Estados Unidos y fue la primera vez que lo dábamos a probar a alguien de afuera y que teníamos la primera devolución, un poco lo que hablaban antes, de que ese ciclo se completa cuando escuchás qué es lo que... A nosotros nos encantaba lo que habíamos hecho, pero era importante ver desde el punto de vista del mercado si había una oportunidad para eso. Nosotros salimos a la venta en Uruguay en ese momento y prácticamente 4 meses después de esa degustación, plena pandemia, estábamos preparando el primer embarque para Estados Unidos porque fueron los distribuidores, de alguna manera, que estaban allí, eran distribuidores de distintos estados de Estados Unidos que estaban visitando bodegas chilenas y nos pidió el importador si podíamos ir hasta Santiago a darle a probar nuestros vinos. Como al final le dimos a probar el vermut y fue algo que le dijeron al importador, tenemos que tener esto. El mercado de Estados Unidos no era un mercado en ese momento que en las góndolas cuando viajábamos por ferias o degustaciones o giras que hacíamos ya sea por nuestra cuenta o a través de Uruguay Wine, de INAVI, que es el organismo que nos ayuda a todo el sector vitivinícola a promover nuestros vinos afuera, estaban en un lado lateral. El vermut no estaba en los rincones, estaba presente porque tenía que estar, pero es algo que es positivo, que hemos visto en este tiempo, que cada vez está en espacios más centrales, la categoría en sí,
Y bueno, eso fue un poco lo que vieron los distribuidores. Y bueno, ese fue nuestra primera etapa. A partir de eso empezamos también a enviar muestras, a darlo a probar, a hacer reuniones por Meet, porque no se podía viajar con otros mercados. Y bueno, de a poquito estamos presentes en más países, además de Estados Unidos. Empezamos con Brasil, México, Australia, Nueva Zelanda, próximamente en Ecuador, muy posiblemente en Malasia próximamente también. Pero bueno, es un trabajo muy de hormiga y de identificar los canales más adecuados para eso, que es un poco lo que vamos a hablar más adelante. Agustín, en el caso de ustedes, ¿cuál fue ese punto de partida? Bueno, creo que como todo lo que hacemos siempre hay un componente racional y uno más emocional. En nuestro caso el racional era, sabíamos que abríamos un bar con un vermú, pero desde el primer día o del día -1 teníamos la ambición de llegar a mucha gente, ¿no? Entonces, en realidad abríamos un bar con vermú propio, sabiendo que un día vamos a llegar a mucha gente en nuestro mercado, que como vos bien decís es un mercado grande, al menos en volumen, y a otros países. La parte más emocional, por lo menos lo que yo puedo contar, es que yo siempre soñé con ser parte de un proyecto que desarrolle un producto que llegue y impacte en consumidores, en personas. Yo estudié marketing, entonces como que mi parte emocional era esa, como el sueño del pibe, como decimos en Argentina, de llegar a otros países. Es un quilombo. Es un verdadero quilombo. Hay un punto que está bueno plantear, que vos lo dijiste también. A ver, yo creo que está muy bueno exportar, pero nuestro mercado es importante también. Lo que quiero decir, lo que yo fui aprendiendo estos 5 años, pues hablábamos con Juan que empezamos casi el mismo mes, la primera expo, en el caso de Flores a un distribuidor, en nuestro caso a otro, a Estados Unidos. Creo que hace tiempo podemos contar un poquito de ese mercado, que es enorme, pero muy desafiante. Hay que mirar el mercado local, digo, porque como me dijo un amigo mío que está en exportaciones hace mucho, la bodega Mendel, que ahí Ale Domínguez lo conoce, Diego Suraski, un ex compañero de viajeo, no se puede hacer exportaciones en los tiempos libres, no es un hobby, digo. Hay que pensar en exportaciones. Él me dijo una frase, yo me la quedo y se la transmito a ustedes. Me dice, tu agenda, tu Google Calendar, si es que usan Google Calendar, tiene que tener mucho tiempo de exportaciones. Fíjate cómo está tu agenda, porque no es algo que en los tiempos libres, mientras desarrollo producto... No es algo que se hace con el tiempo que sobra. Exactamente. O sea, tenés que respirar eso. Por ahí la mitad de tu ser respira eso, pero fíjate en tu agenda cuánto tiempo tiene. Así que, para no extenderme mucho, la primera pregunta, sí, empezamos con Estados Unidos, porque tenemos un importador muy valiente, que así como en un momento hace 20 años se interesó por el sake, que todavía era un mercado inexistente, hoy es el principal importador de sake de Estados Unidos, que está súper de moda por el desarrollo de la comida asiática. Yo creo que en el fondo el loco dijo, mirá, si esto se pone de moda, yo también quiero ser parte, pero lo había hecho con otros productos que no le funcionó. Hoy, un poco siguiendo la historia también de Juan y de ustedes, también exportamos a 7 mercados. Suena como lindo, pero si hay tiempo les voy a contar todos los problemas que tienen. Estamos para eso, porque ahora la siguiente pregunta era ¿y cómo? Porque perfecto, sabemos cuál es la dirección, el objetivo, pero ¿cómo? Porque no es un camino exento. No es fácil. Yo si puedo a empezar ahí, es como que hay una parte que ¿por dónde empezar? Tantos países, tanto consumo. Hay como un racional que es donde empezamos nosotros, que es, bueno, fíjate qué países tienen consumo de vermú. En general, inmigración italiana y española, es como, bueno, básicamente lo que te enseñan en sentido común en la facu, ahora en el ChatGPT, es decir, fíjate los mercados que hay información que uno obtiene de dónde se consumen aperitivos y vermú. Pero la verdad que después te das cuenta, al menos en nuestra experiencia, que es más importante que haya un socio local, cuando digo socio es un importador distribuidor, profesional, interesado en tus productos, y algún otro loco o bares que les guste el producto, a que el mercado sea enorme. No sé si me explico. O sea, esto es importante y por ahí me adelanto un poco, pero nosotros, la verdad, nos fue mal cuando nos encontramos con gente entusiasmada, colegas de bares, que se les ocurría importar vermú. No nos funcionó nunca. Voy a ser bien directo. Colega gastronómico que se copa con tu producto y que le importa, esa persona es gastronómica, no es distribuidor. Ahora vamos a hablar más tarde del ecosistema del vermú y se requiere que muchas partes jueguen, digamos. Sí, además, en el caso nuestro, otra
Un aprendizaje que fue súper importante, está haciendo día a día, es que nosotros venimos más del mundo del vino, o sea, yo vengo más del mundo del vino y la experiencia de lo que como le llaman el route to market del vino involucra canales comerciales que por ahí en algún punto se conecta con el vermut, pero en otros no, se vende distinto. O sea, el abordaje a los restaurantes, las vinotecas, las tiendas especializadas, por ahí es el mismo, pero el vermut donde se mueve es en los bares, es ese rol que juega el bartender, esa comunicación, y los importadores de vino generalmente algunos tienen una división que de alguna manera entiende que tiene que hacer las cosas distinto, pero no es lo mismo colocar un vino en una carta de un restaurante que colocar una botella de vermú en la barra de un bar. Y además evangelizar y contar qué es lo que está detrás de la producción del vermú a los bartenders y que tenga una llegada exitosa en ese mercado. Eso fue un aprendizaje porque, bueno, trabajamos con importadores de vino en varios casos y muchas veces, muchas de las reuniones son trabajar con ellos para entender cómo es que lo hacen y tratar de conectar a los bares con el importador. Eso es algo, es una de las barreras que a veces sentimos que es la llegada más fácil es al importador de vino, y por ahí hay que ser muy cuidadoso de tratar de entender un poco lo que decía Agustín, quién es el que va a estar detrás de la marca y quién va a estar detrás del producto, que sea alguien realmente apasionado que entienda la historia, que entienda qué es la bebida y que la pueda comunicar. Eso es, siento yo, de las barreras como más importantes. Otra de las yo siempre lo comparo con el vino, el vermú es un vino, pero tiene algunas características bastante distintas desde el punto de vista reglamentario en todos los países. El hecho de incorporar botánicos, los botánicos son muchos generalmente, y países como Estados Unidos, por ejemplo, que tiene el FDA, el TTB para registrar los productos, el camino el proceso para poder registrar y a que te habiliten el producto a venderlo, tengan paciencia. Esto va más dirigido para los productores que están empezando ese camino de exportación. Se puede, pero lleva tiempo y bueno, a veces uno tiene suerte y un producto lo registran rápido y otros a veces estás 6 meses y todavía no tenés el ok. En mercados como Estados Unidos o en mercados como Brasil, que te exigen también cosas distintas dependiendo del embarque. Nosotros estamos hace 60 días más o menos con un embarque trancado en Brasil sin stock de uno de los vermut. Y es producto de que el Ministerio de allá le pidió al importador una ampliación de documentación, que esa documentación la tenemos que elaborar desde acá. Y bueno, eso es un proceso lento, hay que tener paciencia y también asesorarse bien y tratar de que el importador entienda cuáles son los caminos y que tenga la llegada para poder hacer eso. Esas siento yo que son las cosas como más de aprendizaje de este proceso que hemos vivido. ¿Y quería decir algo? Sí, que en nuestro caso como dato, el mercado que más rápido desarrollamos fueron 10 meses. O sea, 10 meses para ponernos de acuerdo con el importador y preparar el primer embarque. Y la verdad es que ahí cuando llega, 10 meses, un año, España vamos a 3 años y recién va a llegar el producto, ojalá a fin de año. En Brasil empezamos a inscribir los productos en enero y todavía nos falta. Digo esto como dato. Y el tema es que cuando llega el producto, el trabajo recién empieza. Claro. Ahí recién empieza porque lo que hacemos todos en nuestros mercados hay que ir a hacerlo allá. ¿Qué es eso? Lo que ustedes saben. Hablar, ir a la calle, presentar el producto, hablar con bartenders, hacer guest, degustaciones, lo que sea. O sea que ahí el trabajo recién empieza. En una moneda generalmente más dura, al menos de Argentina seguro, por lo cual hay que invertir. Mi número en la cabeza, no lo tenemos hablado con los chicos exacto, pero es muy probable que en estos 5 años que venimos exportando no hemos ganado un peso. Mi número mental es que entre pasajes, gastos, muestras comerciales, participación en eventos, material POP, hemos invertido todo. Básicamente no hemos ganado un dólar todavía en 5 años de exportaciones. Así que ese es un tema importante para tener en cuenta. Y vos decís, bueno, en realidad el trabajo, una vez que se consigue, recién ahí empieza.
Y ese trabajo, que es el que seguro que mucha gente acá está acostumbrada a hacer acá, tiene como, o pareciera tener como una exigencia extra, que es la de conocer las particularidades culturales de cada lugar, ¿no? A mí, que yo no vengo del mundo del comercio y para mí es toda una situación, digamos, de aprendizaje, las primeras veces me acuerdo que me llamaba mucho la atención cómo uno piensa que, bueno, qué sé yo, 2024, siglo XXI, uno entiende que más o menos hay ciertas convenciones universales, y más en el comercio, donde hay normativas comunes y qué sé yo, no puede ser tan difícil, y al final termina siendo muy, pero muy, muy relevante el vínculo humano, la conexión que estableces con otro ser humano, del cual tenés que preocuparte por entender cómo es su realidad, qué hace. Nosotros vivimos una experiencia que para mí fue muy satisfactoria en algunos lugares de los Estados Unidos, donde de repente es más difícil que lleguen. Capaz que uno va a una ciudad como Nueva York o Los Ángeles y un distribuidor de repente no tiene tiempo para vos porque son ciudades muy grandes, donde, bueno, qué sé yo, están como, tienen como una, no sé, como una energía, digamos, que todo orbita alrededor de ellos y nunca al revés, ¿no? Y de repente uno va a lugares donde son menos visitados, como, yo qué sé, San Luis, Indianápolis, lugares que a priori parecieran más olvidados, y cuando uno se preocupa por entender cuál es la realidad de esa gente, ya sea en el retail, en una, no sé, una licorería o lo que sea, lo que recibís es muy satisfactorio, porque es, mira, acá hay gente que le interesa saber cómo vivo, cómo es mi trabajo, qué dificultades tengo, y esa gente que después termina defendiendo tu marca muchísimo más que alguien de repente en una inmensa ciudad con la que no pudiste ni siquiera establecer un vínculo básico humano de, che, ¿cómo es tu vida acá? ¿Qué necesitas? ¿Qué te pasa? Contame, quiero conocer, quiero saber. Y bueno, termina teniendo como un punto en común, pareciera, con el comercio de 2000 años atrás, que al final se basaba en eso, ¿no? En el relacionamiento humano. La cosa linda de nuestro trabajo creo que es esa. Se trata al final de conexiones, de contar la historia, si hay alguien que te quiere escuchar. Para hay una anécdota divertida. Mencionaste alguna ciudad de Estados Unidos. Con Martín hace un par de años estuvimos en Tulsa, Oklahoma. En mi vida pensé que iba a ir a Tulsa, Oklahoma, un lugar muy extraño, en un piso 20 en una feria. Y el ejemplo de Estados Unidos es este. Por más que aparecen todas estas notas que son muy buenas, pero la realidad es que cuando uno va al mercado, y como decís vos, en New York los amaros están muy de moda. Esto es data, por ahí la conocen. El vermú no está de moda en Estados Unidos. Quiero que sepan que, si no lo saben, tenemos mucho trabajo por hacer, es muy difícil el mercado. Sí los amaros, sí el aperitivo. De hecho, algunas marcas han cambiado de nombre de vermú a aperitivo porque les es más fácil hablar con los americanos, promedio. Pero bueno, la anécdota es que estábamos en el piso 20 y pico, en la mitad de la nada, en Tulsa, Oklahoma, y con Martín venía el estereotipo de persona de Oklahoma, imagínenselo, y nos decían, ¿qué ofreces, vermú? Y empezábamos, la frase era, nos decían, eso que va un poquito en el Martini Dry. Bueno, imagínense de dónde partíamos. Acá estamos hablando de vino, identidad local. Esto es un lujo, chicos. No saben lo que es ir a una barra a explicar que hay una partecita de un cóctel que se toma. Bueno, que ahí hay un mundo. Así que sí, es muy desafiante. Una vez que, insisto con esto, una vez que uno entró el producto, que ya de por sí es muy desafiante, el trabajo recién empieza. Hay que hacer todo esto en el mercado de destino, así que hay que ver cómo en nuestras pequeñas empresas, cómo nos organizamos para hacer ese trabajo. Bueno, pero también ahí hay parte, digamos, de la aventura. Vos decías, bueno, nosotros hace tiempo que estamos haciendo esto, ha sido hasta ahora, siento yo, por lo menos mentalmente, en mi cuenta mental, decías vos, es inversión, pero no hay otro camino más que ese, ir, estar. Yo recuerdo conversaciones con Juan, cuando, no sé, el primer viaje creo, o el segundo que fuimos a Estados Unidos, y Juan decía, lo que pasa es que esto es una rareza, justo a nosotros se dio una situación, digamos, de una concatenación de rarezas, pero por lo general uno tiene que ir a un mercado varias veces antes de lograrlo, ¿no? Para eso mismo que ustedes están diciendo, conocer, entender, ver cómo no todos los mercados son iguales en su vínculo con el vermú. Es cierto que Estados Unidos es muy tentador porque es un mercado enorme y también tiene como la ventaja de eso, bueno, ni siquiera empezó, o sea, está bueno porque se puede empezar de cero ahí. Lo que creo de Estados Unidos también, que más allá de que todavía no está de moda el vermú, la prensa internacional especializada hay varios de los jugadores fuertes que están en Estados Unidos. Y esto que contaban Álvaro y Martín al principio, de que los principales medios de Estados Unidos hayan hecho en estos últimos meses especiales de vermú, es porque hay una fuerza, digamos, desde la comunicación intentando comunicar esto que estamos haciendo. Hay varios medios de estos periodistas con los que hemos
hablado, que cuando les contamos que esto iba a suceder, muchos están al tanto y quieren saber, y seguramente haya alguno conectado por streaming, porque realmente lo que está pasando acá en Latinoamérica es realmente una novedad para el mundo y lo interesante, y es un poco para no ponernos tan pesimistas y pensar en todas las trabas y en todo lo que es real. Lo que sentimos, y un poco lo hablábamos con Agustín el otro día cuando nos reunimos para preparar esta charla, que sentimos que este ecosistema de productores y de bermuterías y de actores importantes que están visualizando el vermú en toda Latinoamérica, de alguna manera juegan un rol súper importante para pavimentar ese camino, como decían, en Chile, pero también pasa en Latinoamérica. Para nosotros sería mucho más difícil si vamos a cada uno de estos países y tenemos que empezar de cero, de que somos productores artesanales, que hay una nueva escuela del vermú y no hubiese ningún productor o ninguna bermutería, ningún bartender hablando de esto, tendríamos un doble de trabajo que hacer. Y sentimos que esto que está pasando, el camino que nosotros estamos haciendo acá en Uruguay, en Argentina, en Chile, pero también lo que está pasando en México con Carmel, con Abelino en Perú, bueno, los amigos de Chile, en Bolivia, en Brasil, todo eso hace que de alguna manera el camino sea un poco más fácil y que creo que la estrategia esta de alguna manera juntarnos, compartir esta información, recorrer este camino juntos, de alguna manera nos potencia y la curva de aprendizaje por ahí de cada uno de nosotros va a ser un poco menor porque vamos a aprender de la experiencia del otro, y lo que necesitamos es que más gente tome vermú y que más gente lo conozca, y para eso estamos. Agustín, ¿algún mensaje alentador para la gente que está mandando, la cantidad de mails que se mandan en esto? Estoy pensando además también, algún mensaje que compense esa cantidad de correos electrónicos. Primero que cuenten con nosotros. No es que en nuestro caso llevemos mucho tiempo antes, pero contactos, cuenten con nosotros con información. Y después reforzar el punto que dijo Juan del ecosistema, nos gusta esa palabra, porque para mí el ecosistema no es solamente justo productores. Para que esto crezca, y hay que decirlo también, necesitamos bartenders que se interesen, sommeliers, ¿por qué no?, que se interesen por el tema, porque es un vino, distribuidores, lo vuelvo a decir, sin ellos, importadores serios, distribuidores. Vamos a estar todos... Comunicación, ¿no? Y va a ir a eso, exactamente, generadores de contenido. Entonces, nos gusta mucho esta palabra de ecosistema, porque no es que cada uno hará lo que quiere y tenga ganas, por supuesto, pero no es solamente bermuterías, esto está comprobadísimo, que donde hay una bermutería, no es solo en un país, en una ciudad, en Argentina está pasando eso, es muy lindo, en todas las ciudades medianas o grandes hay una bermutería. Y con Martín lo vemos siempre, decimos, esta gente es clave, apoyémoslo de la manera que podamos. Así que el mensaje es esperanzador en que ese ecosistema se está formando, por lo tanto esto recién empieza, cuenten con nosotros por información, ayuda o consejo. Bueno, muchas gracias, chiquitines, los dejo desfilar por el escenario.